15 de marzo de 1993. Un avión blanco despega de madrugada llevando a bordo a los mejores futbolistas de México. Los Guerreros Verdes acababan de conquistar el partido más importante de sus vidas. 23 almas rumbo a casa para celebrar con sus familias. Pero ese avión jamás llegó a su destino. ¿Qué ocurrió durante esas horas fatídicas en el cielo mexicano? ¿Por qué la búsqueda más intensa en la historia del país no logró encontrar ni un solo rastro? ¿Cómo es posible que 23 personas desaparezcan sin dejar huella? Durante 15 años, México lloró a sus héroes perdidos. Las familias vivieron en la agonía del no saber. Pero en 2008, una imagen satelital revelaría una verdad que nadie imaginaba. Uno de ellos había sobrevivido, y había estado viviendo a solo kilómetros de distancia, sin recordar quién era realmente. Esta es la historia más impactante del deporte mexicano. Una tragedia que se convirtió en misterio, y un misterio que reveló el milagro más extraordinario jamás documentado. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El 15 de marzo de 1993, el Estadio Azteca rugía con la pasión de 60.000 almas mexicanas. Los Guerreros Verdes acababan de conquistar el partido más importante de su historia. Sus uniformes verdes con hombreras blancas, shorts blancos y medias altas brillaban bajo las luces del estadio como esmeraldas pulidas. Era más que una victoria, era la culminación de años de sacrificio, sudor y sueños compartidos. Miguel Hernández, el capitán de apenas 26 años, levantó el trofeo mientras las lágrimas corrían por su rostro curtido por el sol de entrenamientos interminables. A su lado, sus compañeros saltaban de júbilo, Roberto "El Trueno" Martínez, Carlos Vega, Javier Morales y otros 18 valientes que habían llevado el nombre de México hasta lo más alto del fútbol continental. La celebración se extendió hasta altas horas. Las familias esperaban en el hotel, los niños despiertos más allá de su hora de dormir, ansiosos por abrazar a sus héroes. Esposas, padres, hermanos, todos compartían esa gloria que parecía eterna. Nadie imaginaba que sería la última vez que verían a sus seres queridos con vida. El avión blanco que los esperaba en el aeropuerto internacional relucía bajo la luz de la madrugada. Un Fokker F-27 de la aerolínea regional, con capacidad para 40 pasajeros, había sido contratado especialmente para el regreso triunfal del equipo. El piloto, capitán Eduardo Sánchez, revisaba los instrumentos con la confianza de quien había volado esa ruta cientos de veces. Todo parecía perfecto. El clima estaba despejado, la moral del equipo en las nubes, y México entero esperaba recibir a sus nuevos héroes. Pero el destino, cruel e implacable, ya había trazado otros planes para aquella madrugada que cambiaría para siempre la historia del fútbol mexicano. A las 6:47 de la mañana, el vuelo 447 despegó rumbo a la Ciudad de México. 23 almas a bordo, 22 jugadores, técnicos y personal del equipo, más la tripulación. Sus voces se alzaban en cantos de victoria mientras el avión blanco se perdía en la inmensidad del cielo mexicano, llevándose consigo no solo a los mejores futbolistas del país, sino también los corazones de millones de aficionados. Nadie sabía que ese vuelo se convertiría en el misterio más doloroso del deporte mexicano. Las primeras horas después de la partida transcurrieron en una calma engañosa. Las familias esperaban en el aeropuerto de la Ciudad de México, con pancartas, flores y sonrisas preparadas para recibir a los campeones. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, vestidos con las camisetas verdes de sus ídolos, ajenos a la tragedia que se gestaba en el silencio del cielo. Cuando el vuelo no apareció en el radar a la hora programada, los controladores aéreos mantuvieron la calma. Retrasos menores eran comunes, problemas de comunicación también. Pero conforme pasaban los minutos, una sensación helada comenzó a instalarse en la torre de control. Los intentos de contacto con el capitán Sánchez resultaban infructuosos. María Elena Hernández, esposa del capitán Miguel, fue la primera en presentir que algo terrible había ocurrido. Madre de 3 pequeños, conocía a su esposo mejor que nadie. Él siempre llamaba al aterrizar, sin excepción. Su silencio era más elocuente que 1000 palabras. Sus manos temblaron cuando marcó una vez más el teléfono de Miguel, escuchando solo el vacío eterno del buzón de voz.
A las 10 de la mañana, la aerolínea emitió el primer comunicado oficial: el vuelo 447 hectáreas perdido contacto con la torre de control. Se han iniciado las operaciones de búsqueda y rescate. Las palabras, secas y protocolarias, no podían contener el huracán de dolor que se desató en el aeropuerto. Los gritos desgarradores de las madres, el llanto silencioso de los padres, el desconcierto de los niños que no comprendían por qué papá no regresaba a casa. Los equipos de rescate se desplegaron por todo el territorio nacional. Aviones, helicópteros, brigadas terrestres peinaron montañas, valles y selvas buscando cualquier rastro del avión blanco. La prensa nacional e internacional convirtió la tragedia en titular mundial. México entero se paralizó, esperando noticias que nunca llegaron. Durante semanas, la búsqueda continuó implacable. Se siguieron pistas falsas, se investigaron avistamientos imaginarios, se excavaron sitios que la esperanza señalaba como posibles lugares del accidente. Pero el avión blanco y sus 23 ocupantes parecían haberse desvanecido en el aire como si nunca hubieran existido. La cruel realidad se imponía: los guerreros verdes habían desaparecido para siempre. Los meses siguientes a la desaparición transformaron la gloria en una pesadilla interminable. Las familias de los guerreros verdes se hundieron en un abismo de dolor que parecía no tener fondo. María Elena Hernández envejeció décadas en pocas semanas. Sus 3 hijos, de 8, 6 y 4 años, preguntaban constantemente cuándo regresaría papá del viaje largo. La casa que antes rebosaba de risas y celebraciones futbolísticas se convirtió en un museo silencioso. Los trofeos de Miguel permanecían intactos en su lugar, sus zapatos de fútbol esperaban junto a la puerta, su camiseta verde colgaba del respaldo de la silla como si fuera a ponérsela en cualquier momento. María Elena no podía tocar nada, cada objeto era una promesa de regreso que se desvanecía día tras día. Carmen Martínez, madre de Roberto el Trueno, se refugió en la iglesia del barrio donde había criado a su hijo. Viuda desde hacía 10 años, Roberto era su único sostén, su orgullo, su razón de vivir. El muchacho que había salido de las calles polvorientas del suburbio para convertirse en estrella nacional era también el hijo devoto que jamás olvidaba llevarle flores los domingos. Su ausencia creó un vacío que ninguna oración parecía poder llenar. La familia Vega enfrentó una tragedia adicional. Carlos había sido padre apenas 2 meses antes del fatídico vuelo. Su bebé, que apenas comenzaba a sonreír, crecería sin conocer las manos fuertes de su papá, sin escuchar las canciones de cuna que Carlos inventaba tras cada entrenamiento. Su esposa, Lucía, luchaba entre el dolor y la responsabilidad de criar sola a su hijo, manteniendo viva la memoria de un padre que había tocado las estrellas. El gobierno estableció un fondo de ayuda para las familias afectadas, pero ninguna cantidad de dinero podía sanar las heridas del alma. Las viudas se reunían cada jueves en casa de María Elena, compartiendo silencios más elocuentes que las palabras. Sus hijos crecían preguntándose si sus padres regresarían algún día, si los veían desde el cielo, si realmente habían existido o solo eran producto de fotografías amarillentas y recuerdos borrosos. Los años pasaron lentamente, cargados de una esperanza que se desvanecía como el humo. México aprendió a vivir con la herida abierta, con el misterio sin resolver que había convertido a los héroes en leyenda. Entre todas las historias de dolor, existían también relatos de fortuna cruel y culpa eterna. 3 jugadores que debían haber estado en ese vuelo blanco no subieron al avión por circunstancias que más tarde los perseguirían como fantasmas implacables. Sus vidas se convirtieron en un tormento constante entre el alivio de estar vivos y la culpa insoportable de haber sobrevivido. Andrés Ramírez había discutido furiosamente con el entrenador la noche anterior al vuelo. Una diferencia sobre tácticas de juego se había convertido en una pelea personal que terminó con Andrés abandonando el hotel en plena madrugada. Su orgullo herido le impidió regresar a tiempo para el vuelo. Cuando se enteró de la desaparición, el alivio inicial se transformó rápidamente en una culpa devastadora que lo acompañaría por el resto de su vida. Fernando Jiménez había perdido su pasaporte 2 días antes del partido. Los trámites burocráticos para obtener un documento de emergencia lo retrasaron fatalmente. Mientras sus compañeros celebraban la victoria, él luchaba contra el papeleo en oficinas gubernamentales, maldiciendo su mala suerte.
Esa mala suerte le salvó la vida, pero también le regaló una carga emocional que lo hundiría en el alcoholismo durante años. El caso más desgarrador fue el de Luis Torres, el portero suplente. Su madre había sufrido un infarto la mañana del vuelo, y Luis tomó la decisión de quedarse a su lado en el hospital. Sus compañeros lo despidieron con palmadas en el hombro, prometiéndole que le guardarían una medalla de la celebración. Nunca imaginaron que se despedían para siempre. Estos tres hombres se convirtieron en supervivientes de una tragedia que no vivieron directamente, pero que los marcó de manera indeleble. Andrés nunca volvió a jugar fútbol profesional, atormentado por la idea de que había abandonado a sus hermanos. Fernando desarrolló una depresión crónica que lo alejó de su familia y lo sumió en el aislamiento. Luis, aunque siguió jugando, jamás pudo disfrutar de una victoria sin recordar a sus compañeros desaparecidos. Durante 15 años, estos tres hombres cargaron con el peso de haber sido los únicos en conocer íntimamente a los guerreros verdes que siguieron vivos. Sus testimonios se convirtieron en los únicos vestigios humanos de lo que había sido el mejor equipo de fútbol en la historia de México, pero también en recordatorios permanentes de una pérdida inconmensurable. Los años se sucedieron sin que la búsqueda de los guerreros verdes cesara completamente. Familias enteras dedicaron sus vidas a mantener viva la esperanza y la investigación. María Elena Hernández se convirtió en una detective improvisada, siguiendo cada pista, por absurda que pareciera, contactando a videntes, investigadores privados y aventureros que prometían resolver el misterio. En 1995, un campesino de Oaxaca aseguró haber visto restos de un avión blanco en una barranca profunda. La noticia movilizó a decenas de familias que viajaron durante horas para llegar al lugar señalado. Después de días de búsqueda, solo encontraron los restos oxidados de un automóvil que había caído años atrás. El dolor de la falsa esperanza fue tan intenso como el de la pérdida original. Carmen Martínez vendió su casa para financiar expediciones privadas de búsqueda. Contrató a pilotos experimentados que sobrevolaron la Sierra Madre durante meses, peinando cada valle, cada cañón, cada rincón donde pudiera haberse estrellado el avión. Las fotografías aéreas llenaban las paredes de su pequeño departamento como un mapa gigantesco de la esperanza perdida. El gobierno mexicano, presionado por la opinión pública y las familias, mantuvo oficialmente abierta la investigación durante 5 años. Se gastaron millones de pesos en operaciones de búsqueda que cubrieron más de 200.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Expertos internacionales en accidentes aéreos llegaron desde Estados Unidos y Europa para aportar sus conocimientos, pero ni la tecnología más avanzada logró encontrar rastro alguno del vuelo 447. La teoría oficial más aceptada sugería que el avión había caído en alguna zona montañosa de difícil acceso, posiblemente en una de las profundas barrancas de la Sierra Madre Occidental. La vegetación densa y el terreno accidentado habrían ocultado los restos para siempre. Pero las familias se negaban a aceptar esta explicación. Sus corazones se aferraban a la posibilidad de que en algún lugar, sus seres queridos seguían vivos, esperando ser rescatados. Periodistas especializados en misterios sin resolver visitaron México regularmente durante la década siguiente. El caso de los Guerreros Verdes se convirtió en uno de los enigmas aéreos más famosos del mundo, comparable con el vuelo de Amelia Earhart o el Triángulo de las Bermudas. Cada artículo, cada documental, cada mención mediática renovaba el dolor de las familias, pero también mantenía viva la esperanza de que alguien, en algún lugar, tuviera la respuesta que cambiaría todo. Lo que nadie sabía era que a orillas del río Grijalba, en una pequeña clínica rural de Tabasco, un hombre había despertado de un coma profundo 3 días después de la desaparición del vuelo 447. Su cuerpo magullado y casi sin vida había sido encontrado por Esteban Morales, un pescador local que navegaba las aguas crecidas del río en busca de mejor fortuna. Esteban recordaba vívidamente esa mañana de marzo. El río arrastraba ramas, troncos y desechos de las lluvias recientes cuando divisó algo que no era natural, un cuerpo humano flotando boca abajo, inconsciente pero respirando débilmente. Sin dudarlo, maniobró su pequeña lancha de madera para rescatar al desconocido, cuya juventud y complexión atlética llamaron inmediatamente su atención. El hospital más cercano estaba a 3 horas río arriba. Durante todo el trayecto, Esteban mantuvo al joven con vida,
presionando heridas sangrantes, controlando su respiración errática, hablándole continuamente para que no se rindiera. No sabía quién era, de dónde venía o cómo había llegado al río, pero sabía que cada minuto era crucial para salvarlo. Dr. Patricia Vázquez, la única médica del pequeño hospital de San Cristóbal, recibió al paciente en estado crítico. Traumatismo craneal severo, múltiples fracturas, signos evidentes de haber caído desde gran altura. Sus documentos de identidad se habían perdido en el agua, no llevaba identificación alguna. Solo su uniforme empapado y desgarrado daba pistas sobre su identidad, los restos de una camiseta verde con hombreras blancas que la doctora no logró reconocer. Durante 72 horas, el joven luchó entre la vida y la muerte en la pequeña sala de cuidados intensivos. La doctora Vázquez trabajó incansablemente para estabilizarlo, utilizando los limitados recursos de su clínica rural. Cuando finalmente abrió los ojos, sus primeras palabras fueron un gemido incoherente, seguido de una mirada perdida que no reconocía nada ni a nadie. La amnesia total había borrado su memoria como una pizarra limpia. No recordaba su nombre, su edad, su familia, su profesión. Ni siquiera recordaba cómo hablar correctamente durante las primeras semanas. El traumatismo había dañado severamente los centros de memoria de su cerebro, convirtiéndolo en un desconocido para sí mismo. Sin documentos ni familiares que lo reclamaran, el joven fue registrado como Juan Pérez, un nombre genérico que la burocracia asigna a los sin identidad. Esteban Morales, conmovido por su situación, se convirtió en su protector no oficial, visitándolo diariamente durante los meses de recuperación. Los meses de rehabilitación transformaron lentamente al desconocido rescatado del río en un hombre funcional, aunque despojado de su pasado. La doctora Vázquez y las enfermeras del hospital se encariñaron con Juan Pérez, quien mostraba una personalidad gentil y agradecida a pesar de su terrible situación. Su recuperación física fue notable, su cuerpo atlético respondía bien al tratamiento, sus reflejos eran extraordinarios, su coordinación sugería años de entrenamiento deportivo. Esteban Morales, el pescador que lo había salvado, se convirtió en algo más que un benefactor. Le ofreció trabajo, techo, más importante, una familia sustituta que lo acogió sin preguntas. Juan se integró a la vida sencilla del pueblo pesquero, aprendiendo oficios que su cuerpo parecía recordar aunque su mente no lo hiciera. Su habilidad con el balón de fútbol era sorprendente, podía dominar, patear y maniobrar la pelota con una destreza que maravillaba a los niños del pueblo. Los lugareños comenzaron a especular sobre su pasado. Algunos creían que había sido futbolista profesional, otros que simplemente tenía talento natural. Juan escuchaba estas teorías con curiosidad, pero ninguna despertaba el menor eco en su memoria vacía. Su pasado era un muro negro impenetrable que ni los esfuerzos más intensos lograban quebrar. Durante los siguientes años, Juan construyó una existencia nueva y modesta. Se casó con Elena, una maestra rural que se enamoró de su bondad natural y su misterioso pasado. Tuvieron 2 hijos que crecieron conociendo solo la versión pescador de su padre, ignorando completamente que en su sangre corrían genes de uno de los mejores futbolistas de México. La vida de Juan transcurría en una paz extraña. Por las mañanas pescaba con Esteban, por las tardes jugaba fútbol con los niños del pueblo, por las noches leía junto a Elena bajo la luz tenue de su hogar humilde. Ocasionalmente sufría pesadillas vagas, imágenes de luces brillantes, sonidos de motores, sensaciones de caída libre. Pero estas visiones se desvanecían al despertar como humo en el viento. El mundo exterior seguía girando sin él. En las grandes ciudades, las familias de los guerreros verdes continuaban su búsqueda desesperada, sin saber que uno de sus seres queridos vivía a escasos kilómetros, convertido en otra persona, ignorante de su verdadera identidad. La cruel ironía del destino mantenía separados a quienes más se necesitaban, divididos por un velo de amnesia que parecía inquebrantable. Durante 15 años, Juan Pérez vivió esta existencia paralela, siendo simultáneamente el hombre más buscado de México y el más olvidado de los habitantes de un pueblo perdido en la selva tabasqueña. El 12 de agosto de 2008, exactamente 15 años después de la tragedia, un técnico en imágenes satelitales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revisaba rutinariamente fotografías de alta resolución de la selva de Chiapas. Su trabajo consistía en catalogar cambios en la vegetación,
identificar deforestaciones ilegales y mapear recursos naturales. Era una labor monótona que raramente producía descubrimientos emocionantes. Pero esa tarde, mientras analizaba una imagen de la densa selva lacandona cerca del río Grijalba, algo captó su atención. Entre la espesa vegetación, parcialmente oculta por 15 años de crecimiento selvático, se distinguía una forma claramente artificial, una estructura alargada, de color claro, que no correspondía a ningún elemento natural del paisma. Las coordenadas GPS indicaban una zona prácticamente inaccesible, a varios kilómetros de cualquier sendero conocido, en una región que los mapas oficiales marcaban como selva virgen. El técnico amplió la imagen al máximo de su resolución, ajustó el contraste y la saturación. No había duda, estaba viendo los restos de una aeronave. La noticia se propagó como fuego por las oficinas gubernamentales. En pocas horas, la imagen satelital llegaba al escritorio del director general de Aeronáutica Civil, quien inmediatamente recordó el caso más famoso de aviación civil mexicana, la desaparición de los Guerreros Verdes. Las dimensiones del objeto, su ubicación geográfica en la ruta probable del vuelo perdido, todo coincidía de manera escalofriante. Se organizó una expedición de emergencia. Helicópteros militares transportaron a expertos forenses, investigadores de accidentes aéreos y personal de rescate hasta la zona señalada por las imágenes satelitales. La selva había reclamado ferozmente los restos durante década y media, pero la estructura metálica del avión resistía heroicamente el paso del tiempo y los elementos. El hallazgo confirmó los peores temores y las mejores esperanzas simultáneamente. Era efectivamente el vuelo 447, el avión blanco que había desaparecido con los Guerreros Verdes. Los restos del fuselaje, parcialmente sepultados bajo años de vegetación y sedimentos del río, contenían evidencias irrefutables: uniformes verdes con hombreras blancas, equipos deportivos, documentos de identidad milagrosamente conservados en compartimentos sellados. La investigación forense reveló la causa del accidente, una falla mecánica en los controles de vuelo, agravada por una tormenta inesperada que había forzado al piloto a desviarse de su ruta original. El avión había caído en picada hacia la selva, estrellándose contra los árboles antes de deslizarse hasta el borde del río. La mayoría de los ocupantes había muerto en el impacto, pero las evidencias sugerían que al menos uno podría haber sobrevivido inicialmente. La noticia del hallazgo del avión se convirtió en el evento mediático más importante de México en 2008. Todas las cadenas de televisión, radio y prensa escrita dedicaron coberturas especiales al descubrimiento que cerrarían el misterio más doloroso del deporte nacional. Las imágenes del fuselaje blanco emergiendo de la selva se transmitieron por todo el país, llegando incluso a los televisores de pequeños pueblos perdidos en la geografía nacional. En San Cristóbal, Tabasco, Juan Pérez observaba las noticias en el pequeño televisor de su hogar con una sensación extraña que no lograba explicar. Las imágenes del avión estrellado le producían una ansiedad inexplicable, un nudo en el estómago que crecía conforme avanzaba el reportaje. Cuando aparecieron las fotografías de los uniformes verdes recuperados del sitio del accidente, algo profundo y primitivo se removió en su cerebro amnésico. Elena, su esposa, notó el cambio inmediato en su comportamiento. Juan había palidecido, sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos estaban fijos en la pantalla con una intensidad que ella nunca había visto. Cuando el reportero mencionó los nombres de los Guerreros Verdes desaparecidos, Juan se levantó bruscamente y salió al patio de su casa, necesitando aire fresco para calmar la tormenta que se desataba en su interior. Esa noche, las pesadillas que lo habían visitado esporádicamente durante 15 años se intensificaron de manera brutal. Imágenes fragmentadas comenzaron a cobrar sentido: el rugido de motores, gritos de pánico, la sensación de caída libre, el impacto devastador contra los árboles. Despertó gritando, empapado en sudor, con fragmentos de recuerdos que se agolpaban en su mente como piezas de un rompecabezas maldito. Durante los días siguientes, los recuerdos continuaron regresando en oleadas cada vez más intensas. Rostros familiares emergían de la bruma del olvido: Miguel Hernández, su capitán y mejor amigo; Roberto "El Trueno" Martínez, con quien compartía habitación en las concentraciones; Carlos Vega, que acababa de ser padre. Los nombres,
las personalidades, las anécdotas compartidas se reconstruían como una película proyectada en cámara lenta. El momento de la revelación total llegó cuando vio por televisión a María Elena Hernández, la viuda del capitán, dando una entrevista desde el sitio del accidente. Su rostro envejecido pero aún hermoso despertó una avalancha de emociones que lo tumbaron de rodillas en medio del patio de su casa. Recordó su voz diciéndole «Cuídate, campeón» antes del último vuelo, recordó a sus hijos corriendo hacia él después de cada partido, recordó el amor infinito de esa familia que lo había considerado como un hermano. Juan Pérez ya no existía. En su lugar había renacido Alejandro Rivera, el mediocampista estrella de los Guerreros Verdes, el único sobreviviente de la tragedia más grande del fútbol mexicano, el hombre que había vivido 15 años en el limbo del olvido mientras el mundo entero lo lloraba como muerto. El reencuentro entre Alejandro Rivera y las familias de los Guerreros Verdes fue un momento que trascendió todas las expectativas humanas de emoción y drama. Cuando María Elena Hernández vio al esposo de su mejor amiga, al hermano de su marido, al tío de sus hijos caminando hacia ella después de 15 años de duelo, su llanto se escuchó por encima del rugido de los helicópteros y el murmullo de los periodistas. Los análisis de ADN confirmaron oficialmente lo que los corazones ya sabían. Juan Pérez era Alejandro Rivera, el mediocampista de 28 años que había sido arrastrado por el río después del accidente, rescatado por un pescador milagroso y mantenido con vida por la amnesia que lo protegió del dolor de saber que todos sus compañeros habían muerto. Las familias que habían pasado década y media en el purgatorio del no saber encontraron finalmente un cierre doloroso pero necesario. Alejandro se convirtió en el puente entre sus seres queridos muertos y el mundo de los vivos, el único testigo de los últimos momentos de los Guerreros Verdes, el depositario de recuerdos que solo él podía preservar. Su testimonio completó la investigación oficial del accidente. Recordó la discusión que había surgido en el avión entre algunos jugadores y el entrenador sobre las celebraciones de la noche anterior. Recordó cómo esa tensión había distraído al piloto en un momento crítico del vuelo. Recordó el terror compartido cuando los instrumentos comenzaron a fallar, los intentos desesperados del capitán Sánchez por controlar la aeronave, los gritos de sus compañeros durante la caída final. Pero también recordó algo más hermoso, como Miguel Hernández había tranquilizado a todos durante los últimos segundos, como Roberto Martínez había abrazado a los más jóvenes, como todos habían enfrentado la muerte con la misma valentía con que habían jugado fútbol. Sus últimas palabras no habían sido de miedo, sino de amor hacia sus familias, mensajes que Alejandro ahora podía entregar después de 15 años de demora. Elena, la esposa de Alejandro en su nueva vida, y sus dos hijos enfrentaron la realidad más compleja de todas. El hombre que habían amado como Juan Pérez era en realidad otra persona, con otra historia, otras responsabilidades, otro dolor. Pero su amor había sido genuino en ambas identidades, y juntos aprendieron a navegar la extraña situación de amar al mismo hombre con dos vidas diferentes. Alejandro Rivera nunca volvió a jugar fútbol profesional, pero se convirtió en algo más importante, el guardián de la memoria de los Guerreros Verdes. Estableció una fundación que ayudaba a familias de deportistas accidentados, visitaba escuelas para contar la historia de sus compañeros caídos, y cada 15 de marzo organizaba un partido conmemorativo donde los hijos de los Guerreros Verdes honraban a padres que nunca conocieron. El misterio se había resuelto, pero el dolor había encontrado finalmente un lugar donde descansar. En algún lugar entre la memoria y el olvido, entre la vida y la muerte, los Guerreros Verdes habían encontrado la paz eterna que solo la verdad puede otorgar. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!